Hablemos de León Manuel Bartlett Álvarez, el hijo de Manuel Bartlett, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, un hombre muy poderoso que a su vez es hijo de otro hombre que fue muy poderoso, ministro de la Suprema Corte y muchos otros cargos políticos de su tiempo. León Bartlett Álvarez es dueño de una empresa llamada Cyber Robotic Solutions y durante el sexenio de López Obrador tuvo una época dorada, pues se llevó más de 500 millones de pesos en contratos a lo largo de esta administración, de la administración que acaba de terminar. El hijo del poderoso Manuel Bartlett, León Bartlett Álvarez, tuvo este 2024 uno de sus años más fructíferos en materia de contratos con la 4T, pues recibió 15 por un monto total de 181 millones de pesos. Una investigación de nuestro compañero Jorge García Orozco, publicada hoy 12 de diciembre en el portal MX, documenta que Bartlett Álvarez obtuvo importantes contratos con la defensa, la Marina, el IMSS, el ISSSTE, el INSABI y otros institutos médicos, y recuerda que no solamente este año fue favorable para él, sino todo el sexenio del Andrés Manuel López Obrador, al tiempo que su padre pues era apapachado por el sistema y protegido de toda investigación en torno a sus sospechosas propiedades. A los beneficios que su padre obtuvo como director de la Comisión Federal de Electricidad, pues su gobierno se negó a investigar pues las casas, las 25 casas que se acuerdan ustedes que muy a inicio del sexenio reveló Carlos Loret de Mola. Se sumaron los contratos gubernamentales que se le dieron a Cyber Robotic Solutions, la empresa fundada por Bartlett hijo en 2010. A lo largo del sexenio, diversos medios de comunicación como Mexicanos contra la Corrupción, MX, Latinus y otros documentaron los millonarios contratos obtenidos por la empresa. Se recuerda especialmente el escándalo de 2020 de los ventiladores a sobreprecio vendidos durante la pandemia al IMSS de Hidalgo. Este escándalo en el que incluso León Bartlett salió a quejarse públicamente porque dijo en el gobierno de la Ciudad de México le pagaron a otro proveedor ventiladores incluso más caros y nadie dice nada. Y que este caso, de una vez se los adelanto, pues resultó en que el IMSS de Hidalgo emitió un comunicado de prensa a las 2 semanas más o menos de que Mexicanos contra la Corrupción divulgara este sobreprecio. Saca un comunicado de prensa diciendo, no, pues se los regresamos porque no cumplían con las especificaciones. Sí recibimos los ventiladores, los revisamos, pero no nos servían, no cumplió con lo pactado, entonces no le pagamos. Eso dicen, no mostró ninguna prueba. De lo que sí hubo prueba es del contrato que se celebró por estos ventiladores mucho más caros que otras marcas, a mucho más precio del precio de mercado, aprovechando la urgencia de la pandemia. Pero volviendo a lo que nos informa Jorge García Orozco, en el último tramo del gobierno de López Obrador, la empresa de León Bartlett obtuvo 15 contratos para dar servicios técnicos y venta de insumos para equipos médicos a hospitales del sector público e institutos del sector público. El más elevado lo celebró con el Hospital Juárez de México por poco más de 29 millones de pesos. El más bajo fue uno de varios que tuvo con el IMSS por 855,000 pesos. Esta es la lista de contratos localizados por Jorge. El Hospital Juárez, 29 millones 183 mil pesos. Dos contratos con Sedena, uno por 27 millones 881 mil y otro por 8 millones 603 mil. Instituto de Cancerología, uno por 20 millones 228 mil pesos. Tres con la Secretaría de Marina, uno por 14 millones 469 mil y dos por 1,965,000 pesos cada uno.
Con el INSABI, uno de 13.618.000 pesos. Con el Hospital del Bajío, uno por 12.470.000 pesos. Con el ISSSTE, uno por 4.487.000 pesos. Con el INSABI, algo semejante, uno de 4.370.000. Y cuatro con el IMSS, uno de 12 millones, otro de 26.016.000 y uno de 2.601.000 y el que ya he mencionado de 855.000. El gran total de contratos del sexenio fue de 49, por los que ingresó en 6 años 509.602.972 pesos, y de estos contratos el 90%, claro que sí, fue por adjudicación directa. Y bueno, pues recordemos el escandalazo de mayo de 2020, cuando Mexicanos contra la Corrupción descubrió que la delegación del IMSS en Hidalgo asignó a Cyber Robotic Solutions, propiedad de León Manuel Barlet Álvarez, un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios en el contexto de la pandemia de COVID. Cada equipo fue vendido en 1.550.000 pesos, que es el precio más alto que se registró al momento desde la declaratoria de la pandemia por COVID-19. Esto de acuerdo con una revisión de contratos públicos realizada por el organismo. Se trató de un reportaje de José Gil Olmos y de Alejandra Ley, me parece, y que, bueno, determina que el contrato fue asignado el 17 de abril por el IMSS y que ese mismo día le pagó 880.000 pesos a otro proveedor llamado Conduit Life por un ventilador de similares características, pero importado de Eslovaquia. Es decir, que a la empresa de Barlet Álvarez le pagó 1.5 millones de pesos por ventilador y a otra empresa le pagó 880.000 pesos por ventilador. ¿Por qué, si ya tenía un proveedor que daba más barato en un contexto en el que los gastos del gobierno supuestamente estaban muy recortados? ¿Cómo es que el IMSS de Hidalgo le paga el doble al hijo de Manuel Barlet? En la revisión de contratos informó en su momento Mexicanos contra la Corrupción, se compararon los precios pagados por el gobierno federal por ventiladores de similares características descritos por el Consejo de Salubridad General como equipo electromecánico controlado por microprocesador de soporte de vida para apoyo ventilatorio en pacientes que tienen comprometida la función respiratoria. Mexicanos contra la Corrupción detectó una diferencia de hasta 85% entre el precio más alto y el más bajo. El 16 de abril de 2020, la Jefatura de Servicios Médicos del IMSS, mediante oficio, solicitó realizar el proceso de contratación, toda vez que los ventiladores eran un bien indispensable para brindar atención médica a los derechohabientes, y ese mismo día solicitó cotizaciones a los proveedores, entre ellos a la empresa de Barlet Álvarez. Y un día después, 17 de abril de 2020, tras evaluar las propuestas económicas, determinó que Cyber Robotics suministraría los ventiladores para el Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 1 de Pachuca, Hidalgo. También adjudicó a la mencionada empresa Conduit Life un contrato por 2 ventiladores, cada uno con un costo de 880.000 y 1.110.000 respectivamente. Luego, previamente, el 24 de septiembre de 2020, un reportaje de Arely Quintero para Carlos Loret de Mola para W Radio reveló que Cyber Robotics es propiedad del hijo de Barlet y que desde su creación en 2010 había obtenido cerca de 800 millones de pesos en contratos por la venta de equipo médico al ISSSTE y a hospitales de la Secretaría de Salud. Es decir, que el poder de la familia Bartlett pues lleva muchísimos años y varios gobiernos facilitándole contratos a León Manuel Barlet Álvarez. El reportaje de Arely Quintero para W Radio aseguró
que la empresa había obtenido su primer contrato con la administración de López Obrador el 12 de marzo de 2019 a través de una adjudicación directa de la Secretaría de la Defensa Nacional por 2.209.000 pesos para el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema Da Vinci, un robot utilizado para cirugías. En este caso hubo varias consecuencias. El 13 de mayo, el reportaje de Laura, no Alejandra, disculpen ustedes, Laura Sánchez Ley y Raúl Olmos, reportó que el IMSS había informado que rechazaba los ventiladores vendidos por el hijo de Manuel Bartlett. En ese momento se dijo que el IMSS había levantado un acta de rechazo para devolver los 20 ventiladores que compró a León Manuel Bartlett en 1.5 millones de pesos cada uno, los más caros de cuantos había comprado la federación hasta el 1 de mayo, ya que dijeron presentaban características distintas a las solicitadas, a las contratadas, y que, bueno, no iban a pagarle nada. El contrato fue asignado, como ya habíamos dicho, el 17 de abril y ese mismo día el IMSS había pagado a otro proveedor un precio más bajo por un ventilador semejante. Según la tarjeta informativa del IMSS, el 8 de mayo de 2020, el responsable del Hospital General de Zona levantó un acto administrativa de rechazo de bienes por fallas, daños y porque el equipo no correspondía con las características técnicas contratadas. Para el 28 de mayo, el IMSS anunció la suspensión de 4 funcionarios públicos en torno a este tema por las irregularidades cometidas en la contratación, y en agosto la secretaria de la Función Pública, la entonces secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, anunció que se suspendía, se inhabilitaba a las empresas de Bartlett Álvarez y se le prohibía a las instituciones públicas que hicieran contratos con sus empresas durante 21 meses y además le impuso 2 multas por 2 millones de pesos y también le puso otras inhabilitaciones mismas que ese mismo año, ya para finales de 2020, Bartlett logró revertir y bueno, la prueba está que con todas las inhabilitaciones que le han puesto, siempre ha salido adelante gracias a su cercanía con el poder y ha seguido vendiéndole alegremente productos y servicios por muchos millones de pesos a la administración pública de la 4T.